Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en un episodio más de Fisiocortos. Espero que les encante esta ponencia. En lo particular es una de las cosas que más me gusta investigar y hablar al respecto, sobre todo porque pues hay mucha tela de donde cortar. Entonces vamos a dar, igual que siempre, que todos los miércoles, unos minutitos para que se puedan ir incorporando el resto de los compañeros y ya en breve iniciamos con la charla del día de hoy, que sin duda pues es un tema que a todos atañe, un tema que a todos interesa y un tema que todos seguramente lo hemos vivido no solamente como oficios o como profesionales de la rehabilitación o profesionales de la salud, sino que también lo hemos vivido como pacientes. Yo estoy seguro que por lo menos más de la mitad de los que estamos aquí seguramente alguna vez hemos experimentado dolor y posiblemente uno que otro tengamos ahora mismo dolor crónico. Entonces me parece sin duda que es un tema pues bastante importante, muy relevante y pues nada. Sí me escuchan muy bien, ahí por favor si quieren echarme una manita, si todo. Sí, licenciado, se escucha bien. Ok, gracias Luis, De nada, licenciado. bienvenido. Gracias, Lick. Y bueno, mientras vamos pues ya dando inicio, igual comentarles a todos que si, bueno, por favor traten de poner en silencio su audio para que no haga interferencia. Y el video, pues el video es opcional, ¿ok? El video ya es opcional, si ustedes quieren mantenerlo durante la charla, lo podemos mantener, ¿ok? Por aquí me aparece, dice Verónica Araujo y Carla Galván, que sí me escucho muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, entonces vamos a dar inicio. De repente voy a ir haciendo algunas pausas para que podamos ir admitiendo de repente a los que se van uniendo un poquito más tarde, ¿ok? Déjenme poner aquí el lapicito para que podamos ir haciendo los apuntes. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio. Eh, Como ya les había comentado, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en una sesión más de Fisiocortos. Como les decía ya en el introductorio, es un tema que a todos atañe, que es un tema muy importante, muy interesante y sin duda uno de los temas que sigue siendo todavía hoy día muy, muy complejo de entender porque cada día nos topamos con pared, ¿no? Cada día, de repente, mientras más leemos, mientras más estudiamos, de repente no alcanzamos a veces a cubrir todas las expectativas o todas las necesidades de los pacientes o incluso como oficio o como profesional de la salud. De repente, me parece que este puede ser uno de los caminos cuando no se tiene la experiencia ni además el conocimiento suficiente, me parece que puede llegar a ser un camino bastante frustrante porque a veces los pacientes pues simplemente no responden muy bien al tratamiento, ¿no? Y bueno, a mí en lo particular, yo espero
pues no meterme en algunas técnicas como de repente, pues parece ser que es como lo más viable, ¿no? El formarnos en técnicas, el tomar de repente estos cursos rápidos de un fin de semana o de a lo mejor de una semana y luego, bueno, tenemos incluso hasta niveles y demás. Pues a mí me parece que a veces más que técnicas, creo que hay que crear enfoques, ¿sí? Y básicamente de lo que yo les voy a hablar el día de hoy es un enfoque que particularmente he ido puliendo de un tiempo para acá. Yo he ido investigando muchísimo al respecto, me he formado un poco en algunas de las ramas, me parece que necesarias para que puedas entender de fondo el proceso del dolor crónico, fundamentalmente las neurociencias. Entonces, bueno, ya por ahí he tomado también el diplomado en neuropsicología, que sin duda me amplió un poquito más el panorama. Y de hecho vamos a hablar de algunos conceptos también neuropsicológicos el día de hoy que sin duda son muy, muy interesantes. Ya en fisiocortos anteriores habíamos hablado, por ejemplo, de las náuseas y seguramente más adelante vamos a seguir hablando de algunos otros procesos neuropsicológicos también muy, muy interesantes, no solo si nos dedicamos a la neurorehabilitación. O sea, en realidad aplica pues a básicamente todos los pacientes que vemos en la consulta diaria, ¿ok? Así que bueno, pues vamos a dar inicio. Y en esta primera diapositiva, yo les estoy mostrando, básicamente todos los componentes necesarios que nosotros, también, valga la redundancia, necesitamos entender respecto a los pacientes, ¿ok? Algo que seguramente no es nada nuevo para ustedes, ni para mí, ni para nadie, es que, pues, todo mundo nos habla acerca del modelo biopsicosocial, todo mundo nos habla acerca de que no estamos tratando pacientes, no estamos tratando patologías, no estamos tratando una región anatómica. Y otra cosa también súper, súper importante es que no estamos tratando tampoco diagnósticos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que particularmente a mí me llamó mucho la atención fue preguntarme en qué momento yo dejé de ser fisio y en qué momento empecé a hacer diagnósticos médicos, ¿no? Entonces, seguramente a muchos de nosotros nos pasa que llegan los pacientes a la consulta y eres el primer profesional que visitan, ¿no? Y tú tienes que resolverle muchas dudas, pero además tienes que fungir un rol que de repente no nos corresponde del todo, ¿ok? Y ese rol es justamente no caer eh, en el hecho de aplicar pruebas funcionales y para diagnosticar, ¿ok? Porque eso le corresponde al médico. Eso el médico lo tiene que hacer, el médico tiene que hacer su chamba y pues obviamente él determinará un tratamiento adecuado de acuerdo a lo que él hace, ¿no? Bueno, a lo que él ve. Y entonces, yo dejé de sentarme para, hacer estos diagnósticos médicos, que por supuesto me sirvió muchísimo como aprendizaje, pero yo empecé a hacer diagnósticos funcionales, ¿sí? Empecé a ver por la función, a mí no me empezó a interesarme un poquito menos, cuando evaluaba la fuerza muscular, por ejemplo, y era un 3, un 4, un 5 de Daniels, eso es sin duda bien importante, ¿ok? Pero eso en realidad a veces de poco sirve, ¿ok? Y en el expediente, pues, al final está muy bien, pero cuando digo que de poco sirve, me parece que de poco sirve que realmente un músculo tenga una fuerza muscular de 3 si no estás evaluando el contexto, si no estás evaluando una función. Entonces, a veces, justamente este tipo de disfunciones muy, singulares o muy apartados de repente de la realidad es bastante complejo, ¿ok? Entonces, creo que hay que empezar a abrir un poquito más el panorama, hay que empezar a ver muchas otras cosas que de repente estamos dejando pasar por alto, ¿ok? Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, yo les estoy mostrando, pues básicamente todos los factores que giran en torno a una persona que tiene dolor, ¿no? Y no importa si es dolor agudo, si es dolor crónico, no importa, o si es subagudo, ¿sí?
Entonces, hay muchas, muchas cosas que tenemos que considerar y vean, por ejemplo, o sea, está el cuerpo, ¿sí? La postura, por ejemplo, el estilo de vida, el rol social, o sea, cómo desempeña un factor muy importante dentro de la génesis del dolor o de la persistencia del dolor, la mente, por ejemplo, o el medio ambiente en el que se desarrolla cada persona. Entonces, a veces, justo cuando empiezas a mirar todo el panorama, pues por supuesto que un diagnóstico, o sea, por ejemplo, una lumbalgia mecanopostural, ¿sí? O un síndrome del manguito rotador, por ejemplo, pues realmente de poco sirve. ¿Ok? De poco sirve porque realmente no te está orientando mucho hacia todo lo que tienes que tratar y todo lo que tienes que ir viendo en un paciente, ¿no? Ahora, no solamente se trata pues de que vayamos observando todos estos factores que giran en torno a esta constelación de factores de riesgo que giran en torno a una persona que tiene dolor crónico. A veces hay que saber verlos, hay que saber valorarlos, pero también hay que saber en qué momento nuestra participación pues ya no va. Y entonces habrá que mandarlo con el especialista, quien sea. No importa si es médico, no importa si es puede ser otro terapeuta, puede ser el psicoterapeuta y así sucesivamente. Entonces, la necesidad constante de estarnos preparando y además estarnos especializándonos en diversas ramas es súper indispensable para que nosotros podamos ir viendo cada vez más todo este panorama que es bastante amplio, es bastante complejo, y nosotros vayamos eligiendo en cuál de ellos o en cuáles de ellos son mi especialidad. Eso es lo que a mí me corresponde tratar y entonces lo hago, ¿ok? El resto no. A veces el problema con los pacientes que tienen dolor crónico, y es con esto quiero comentarles algo que el otro día escuchaba de un terapeuta que se dedica a la neurorehabilitación, muy amigo mío. Él comentaba, por ejemplo, que los pacientes de repente no tienen que estar visitando muchos médicos o muchos profesionales, muchos terapeutas, porque a veces desde el punto de vista vamos a decirlo, pues, o sea, como a modo de un sueño, sería lo ideal, ajá, que los pacientes que tienen dolor crónico puedan estar en un equipo multi e interdisciplinario, pero a veces no siempre se cuenta con ello, no siempre se cuenta por muchas razones, porque a veces en nuestros centros de trabajo justamente no están diseñados como un equipo multidisciplinario, y otras porque a veces, pues, lo desconocemos, ¿no? Pero a veces cuando yo detecto que el paciente tiene una serie de factores, muy interesantes que no me corresponden a mí, pues, a veces simplemente es cuestión de gestionarlos, ¿no? Y de repente determinar en qué momento sí el paciente está conmigo y en qué momento no. Y a veces el tema con lo clásico es que de repente todos recibimos la misma formación y pareciera que el paciente que ingresa va a tomar 10 sesiones y después de las 10 sesiones evaluamos si continúa contigo o no. Y a veces no es así. A veces quizás solamente tiene que estar contigo 3 4 sesiones y tendrá que ir a lo mejor con el psicoterapeuta o con el médico, el reumatólogo o con el neurólogo y después regresa otra vez contigo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a veces la labor del terapeuta justamente es eso, tomar de la mano al paciente con todo esto que vamos a platicar el día de hoy y a sabiendas de eso poderlo dirigir, ¿sí? Poder gestionar cómo va a ser el mejor tratamiento para él. Pero definitivamente lo clásico pues no tiene cabida en este tipo de conceptos de los que vamos hablando, ¿ok? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de fundamentalmente tres cosas. Primero es, ¿qué sabemos hasta el día de hoy con respecto al dolor crónico? Y en segundo lugar, ¿qué influencia tiene la cognición en la experiencia dolorosa? Y esto no es nada de terapia cognitivo-conductual, que de repente se escucha un poquito en algunos países como España, que lo están llevando a cabo algunos fisioterapeutas. En México no existe, bueno, por lo menos yo no conozco ningún sitio o centro donde ellos aborden el dolor crónico a través de los terapeutas formados en esta área. No es de lo que yo les voy a hablar, no es terapia cognitivo-conductual, es algo completamente diferente, aunque tomamos algunas cosas de lo cognitivo-conductual,
pero no es propiamente esta herramienta, ¿ok? Y bueno, al final algunas conclusiones y reflexiones. Bien, primero, hay que definir un par de cosas que es bien importante que todos lo vayamos conociendo. Y justo hace rato, antes de venirme para la charla, recibí un paciente nuevo y él me dice, por ejemplo, sabes, yo desde hace más de 10 años he tenido una lumbalgia, ¿no? Siempre he tenido dolor, a veces más, a veces menos, y cuando fui con mi médico, el médico me dice, tómate unas placas y reviso las placas y entonces lo único que tienes es una ligera rectificación de la lordosis lumbar y ya. Entonces, de aquí no tienes nada, el dolor no viene de aquí, el dolor viene de alguna otra cosa. Algo así le dijo como, pues seguramente es tu alimentación, te inflama y bueno, a partir de ahí se genera el dolor. Cosa que a mí me llama muchísimo la atención porque es algo absurdo que siendo profesional de la salud, y quien sea, no me refiero únicamente a los médicos, me refiero a que puede ser cualquiera de nosotros o cualquier otro profesional que trata con personas que tienen dolor. Me parece demasiado absurdo que tengamos esa noción de que el dolor se origina de una única estructura o de una única región anatómica. Y eso es el error más grave porque curiosamente nosotros mismos estamos propiciando a que el dolor se vuelva crónico, ¿no? Y cada vez sea más intratable. Entonces, no sé si me explico, no sé, seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado verlo en la consulta y lo vemos siempre, ¿no? Y al final eh, es algo bastante complejo y me parece que debemos de empezar en alguna de las entradas que yo había hecho en el blog, es como la necesidad que tenemos hoy día de educarnos, de alfabetizarnos, que es el término más adecuado, con respecto a las neurociencias del dolor. Porque si no hablamos de neurociencias y vemos pacientes con dolor, pues la verdad es que estamos fallando en muchas cosas porque el enfoque es demasiado reduccionista, ¿sí? Y entonces cuando empezamos a aplicar técnicas, y entonces cuando yo me doy cuenta que ya me he formado en 10 técnicas, pero el paciente sigue sin salir de la consulta porque le sigue doliendo, entonces me veo en la necesidad de adquirir otro curso más, ¿no? O de aprender otra técnica más. Y la realidad creo que está un poquito distorsionada en ese sentido y podría cambiar, o sea, podría cambiar, pero lo que tenemos que hacer es alfabetizarnos primero en neurociencias del dolor. Una vez que nos hemos alfabetizado como profesionales, ahora eso lo tenemos que transmitir a los pacientes y entonces ya es lo que les dije hace rato, no estamos hablando de terapia cognitivo-conductual ni tantito, estamos hablando de un proceso de educación y esa es una de las tareas más importantes y más significativas de los terapeutas. Se es terapeuta justamente por eso, porque yo voy gestionando todos estos recursos que tengo a la mano para poder ir educando al paciente, porque todo la constelación de factores que giran en torno a la aparición del dolor, pues no se van a ir así como así, ¿no? Y tenemos que ir generando poco a poco el cambio en los pacientes y empezar a mirar hacia cosas nuevas que no tienen nada que ver lo que de repente aprendimos nosotros en la universidad, ¿sí? Y uno de ellos es, para empezar, identificar cuál es la diferencia entre nocicepción y dolor. Porque a veces, o sea, para todo tipo de información que recibimos que sea no tan agradable, o sea, una experiencia nada grata, creemos que es dolor. Y no es así, no siempre, ¿ok? Y la nocicepción es parte del dolor, sí es parte del dolor, pero no son lo mismo. Entonces, ¿qué es nocicepción? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, la clásica lámina que seguramente todos conocemos. Todos en algún momento en la universidad hablamos mucho acerca de la vía del dolor, que es más bien la vía de la nocicepción. ¿Y qué es nocicepción? Entonces, la nocicepción no es otra cosa más que el mensaje que está recibiendo nuestro cuerpo
y que nos está diciendo, que nos está indicando que hay un proceso lesivo, ¿sí? O hay una lesión, o hay un daño. ¿El daño de qué tipo? Pues ya sabemos, puede ser mecánico, puede ser químico, eléctrico, etcétera, ¿ok? Entonces, la nocicepción no es otra cosa más que la traducción que utiliza nuestro sistema nervioso, ya sea del medio interno o del medio externo, como un proceso lesivo, ¿ok? Entonces es el mensaje. Y ese mensaje nociceptivo se va a transmitir, pues ya sabemos, por la vía de los nervios sensitivos, llega obviamente a las astas posteriores de la médula espinal, láminas 2, 3 y probablemente 5 de las astas posteriores, y a partir de allí se va a decusar hacia el lado opuesto de la médula espinal, como lo vemos aquí en la imagen, para desplazarse pues hacia arriba, hacia cefálico, en el cordón contralateral, ¿ok? Del lazo del fascículo espinotalámico hasta que llega al tálamo, ¿no? Y ahí del tálamo hace relevos para llegar la información álgica hacia la corteza cerebral. Entonces, hasta aquí, nada nuevo, nada, a veces pareciera nada interesante, pero nosotros creemos que esta es la vía del dolor y que la vía del dolor termina allí, cuando ha llegado a la corteza y como lo muestra aquí en la imagen, ¿no? Dice, ay, ¿no? Y ahora identificas el dolor. No, 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 no. O sea, el dolor no termina allí. O sea, esa es la primera mitad o la primera parte del dolor. Hasta aquí solamente estamos hablando de nocicepción. Y entonces, en cada nivel que va haciendo relevo el mensaje nociceptivo, hay un sistema de modulación descendente que más adelante hablaremos cuál es la razón de esa organización biológica de nuestro sistema nervioso, pero hasta aquí no es dolor, o sea, hasta aquí es solamente nocicepción, es un proceso simplemente de entrada de información aferente nociceptiva, es simplemente el mensaje, ¿ok? Pero hasta aquí, pues el mensaje no dice absolutamente nada, ¿ok? Ni siquiera cuando ha llegado a la corteza somatosensorial, ni siquiera allí ya se interpreta como algo doloroso, la realidad es un poquito más complejo, ¿ok? Y ahora, ¿qué es dolor entonces? El dolor es una experiencia, como lo define la IASP. El dolor es una experiencia, ¿sí? Desagradable, ya sea emocional, ¿ok? O física, que puede definirse en términos de un daño potencial, pero puede también no hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo sentir dolor, pero no necesariamente tengo un daño o un tejido que esté dañado. Entonces, nótese que la definición de dolor es mucho más complejo. Y en primer lugar, nos está hablando de que es una experiencia. Y una experiencia es completamente personal. ¿Sí? Una experiencia le vas a agregar todos los matices que tú quieras como individuo, ya sea el miedo, ya sea el placer, por ejemplo, y muchas otras emociones, ¿no? Y lo vas a interpretar muy, muy a tu modo, como tú quieras, como a ti te convenga y muchas cosas más. Entonces, el dolor no es lo mismo que nocicepción, ¿sí? De hecho, puede haber nocicepción y puede no haber dolor, y viceversa, puede haber dolor y puede no haber nocicepción. Y eso es lo que lo empieza a convertir un poquito más complejo eh, el dolor crónico, ¿ok? Ahora, el dolor surge cuando, como lo explicaba la maestra Alejandra en un fisio corto anterior, cuando hablábamos acerca del proceso de las nocias, del reconocimiento, del conocimiento, de la información que nuestro cuerpo recibe. Y algo que, por ejemplo, yo le preguntaba muy puntualmente, ¿no? Bueno, yo le decía, entonces una nocia, o sea, yo reconozco un estímulo en el momento que la información se asocia en el cerebro, en las áreas asociativas. Y ella me decía claramente, no, una nocia no es cuando la información se asocia, es cuando se integra, ¿ok? Y esto ocurre exactamente para el dolor, ¿sí? Aplica también igual para el dolor. El dolor es cuando se ha integrado esa información y cuando decimos que se ha integrado quiere decir que se ha asociado también al mismo tiempo con otro tipo de información procedente de otros canales o de otros circuitos neuronales.
Y entonces eso es lo que hace la experiencia dolorosa, ¿sí? Nuevamente, ahora, el dolor hasta allí simplemente ha asociado o ha integrado información o mensaje nociceptivo con otro tipo de información sensorial, puede ser visual, auditiva, etcétera, y a partir de allí nosotros vamos a poder emitir una respuesta. Entonces, el proceso de entrada, de integración y posteriormente de la respuesta, ya sea emocional o ya sea vagal, por ejemplo, o ya sea de un proceso de protección, que lo vemos mucho en los pacientes cuando tienen dolor agudo, que siempre se asocian otros sistemas de protección como los espasmos musculares o las contracturas. Ok, y es ya esa respuesta, es ya todo ese circuito de entrada y de salida lo que hace una experiencia dolorosa. Ahí es cuando estamos hablando enteramente de dolor, pero antes de eso estamos hablando únicamente de nocicepción. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace o en qué momento ocurre que el dolor empieza a volverse crónico? Bueno, es un proceso que es bastante complejo y normalmente se habla de la sensibilización central, pero no solamente hay una sensibilización central, sino que también hay una sensibilización periférica. Y de hecho es la sensibilización periférica la que perdura en el tiempo, según la bibliografía, que más allá de 3 meses, aunque yo creo que puede ser un poquito antes, cuando la sensibilización periférica se mantiene constante en el tiempo, entonces eso es lo que va a producir a largo plazo un mecanismo de adaptación central y finalmente estaríamos hablando de un proceso de sensibilización central. Entonces, igual lo que nosotros ya conocemos un poquito, por ejemplo, acerca de los nociceptores, sabemos que cuando hay dolor agudo, pues se liberan una gran cantidad de sustancias nociceptivas como las bradicininas, las prostaglandinas, el factor de necrosis, perdón, sí, el factor de necrosis tumoral, las citocinas, interleucinas, etcétera. Y ellas son las que van a activar los receptores de las proteínas G o acoplados a proteínas G, a los receptores sinotrópicos y receptores tirosina quinasa que van a finalmente producir este mensaje nociceptivo y que se va a transmitir hacia el sistema nervioso central. Entonces, esto puede ser evidentemente causado por múltiples factores, pero aquí, por ejemplo, en este esquema, nos dice, puede ser una lesión nerviosa, una lesión del sistema nervioso, una lesión de tejido y una activación del sistema inmune. Y curiosamente, el sistema inmune, algo que de repente no es bien conocido, o de repente es que el sistema inmunológico mantiene siempre una estrecha comunicación con el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y de hecho, entre ellos dos son los que modulan el proceso inflamatorio. Incluso sabemos que muchas de las sustancias nociceptivas son liberadas por los nervios periféricos, por los nociceptores, ¿no? Y además estos juegan un rol muy importante dentro del proceso de la sensibilización central y al principio periférica porque van a expresar una gran cantidad de receptores para sustancias nociceptivas, ¿no? Y entonces estos van a mantener el proceso nociceptivo cada vez más constante. ¿Sí? Entonces hablamos de un proceso de una neuroinflamación y el proceso de la neuroinflamación es lo que a largo plazo va a producir la liberación de otras proteínas que se llaman MAP, proteínas quinasa tipo A y tipo C, que estas cuando se liberan se mantienen por una gran cantidad, por un largo tiempo y están constantemente irritando los nervios periféricos. Y una vez que los nervios periféricos se están irritando constantemente, entonces en el sistema nervioso central habrá una gran liberación o una liberación constante que va a perdurar en el tiempo de sustancias como el glutamato y la sustancia P, que sabemos que son neurotransmisores excitadores y por lo tanto van a estar manteniendo muy activo o muy reactivo el sistema nervioso central, que finalmente es lo que va a producir la sensibilización central. O sea, básicamente la sensibilización central es ese exceso de información que en principio estamos recibiendo del sistema nervioso periférico y se mantiene en el tiempo y por lo tanto va a generar esos cambios plásticos en el sistema nervioso central que una vez que se haya incluso desaparecido la neuroinflamación periférica, pues entonces se va a mantener en el sistema nervioso central.
Ok, de este lado, por ejemplo, observamos que el proceso para que se vuelva esta neuroinflamación aguda en un proceso o doloroso crónico, intervienen pues varios factores, de entre ellos pues las lesiones que a veces son constantes en los pacientes, tipo los accidentes de tráfico, por ejemplo, que suelen ser muy constantes. A veces tú le preguntas al paciente, oye, ¿y alguna vez has tenido algún esguince cervical, por ejemplo? O algún accidente de tráfico y te dice, ah, sí, como 3 o 4, ¿no? Pero nunca me había dolido y cosas así. Incluso cosas como, o algunos factores como el estrés, factores genéticos, el medio ambiente y psicológico, todos ellos son como una sopita que están todos en el conjunto, o sea, en el momento cuando aparece la neuroinflamación y por lo tanto el proceso de que ocurra o de que esta inflamación se ha llevado hacia un proceso crónico es mucho más alto. Estamos hablando también de probabilidades y a veces no todos los pacientes que tienen estas características van a desarrollar dolor crónico, ¿no? Y pues sabemos, por ejemplo, las mujeres que ellas tienen un mayor porcentaje de esto, ¿no? Entonces, hay varios factores, de entre ellos algo que le conocemos como afecciones de dolor crónico superpuesto, que no es otra cosa más que algunas enfermedades crónicas, como problemas de la articulación temporomandibular, algunas cefaleas o migraña, por ejemplo, o puede ser incluso algunas patologías inmunes, como la artritis reumatoide, que pueden, que se presentan y que sabemos que tienen o sea, que una evolución crónica, pero ellos tienen en particular algo muy singular, que es la desregulación de ciertos dominios sensoriales, inflamatorios y psicológicos. Es decir, ellos ya tienen esa predisposición al proceso crónico, ¿ok? También se ha identificado un genotipo COM, que así se le ha asignado, y además de eso, la neuroinflamación, cuando de repente el paciente ya tiene estos dos componentes, el genotipo COM y además otro tipo de padecimientos que la tendencia es crónico y de repente tienen una neuroinflamación por una fractura, por un esguince o por alguna otra situación muy similar, entonces la facilidad con la que ellos desarrollan el dolor crónico es cada vez más alto, ¿ok? Ahora, no solamente la culpa, pues vamos a decirlo así, es únicamente de las neuronas, ¿sí? O sea, no son los únicos que hacen o facilitan el proceso crónico del dolor. También lo hace la microglia, ¿sí? Los astrocitos, por ejemplo. Estas células gliales están altamente implicados en el desarrollo del dolor crónico, porque como lo vemos en estas imágenes, por ejemplo, vemos, este es un corte transversal de la médula espinal y la microglia la vemos en verde, pero vemos, por ejemplo, cómo la mitad de la médula espinal vemos una alta actividad de la microglia y del lado derecho, donde tenemos, están tenidos en color rojo, vemos también del lado derecho justamente en esa mitad una alta actividad de los astrocitos. Y es que ellos, como sabemos, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los circuitos neuronales. Entonces, cuando la información álgica se mantiene o el mensaje nociceptivo se mantiene constante, ellos también aumentan mucho su actividad y de hecho ellos están muy implicados en el proceso o la facilitación de la creación de las nuevas sinapsis y de nuevos receptores sinápticos y presinápticos y posinápticos que van a facilitar el dolor crónico o este proceso de sensibilización central. Y un dato también muy curioso es que las células gliales están implicados en el desarrollo, mejor dicho, en la extensión del dolor. Es decir, si inicialmente a mí me dolía únicamente el dedo índice, pues si el mensaje nociceptivo se mantiene durante varias semanas, las células gliales lo que van a hacer es que van a ampliar el campo receptor, es decir, ya no solamente me duele el dedo índice, me duele ahora también la mano y me duele también el codo. Y por eso es que el dolor va creciendo en un sentido territorial, va avanzando, justo porque las células gliales van facilitando estos nuevos caminitos que nos van a, bueno, que ayudan a que ese proceso se mantenga y se vuelva crónico. ¿Ok? Bien, aquí no me voy a detener mucho tiempo.
Y otro de los aspectos que facilitan el dolor crónico, de lo que ya también les comentaba hace ratito, pues es justamente la crecida del campo receptivo. ¿Sí? En esta imagen vemos como una determinada zona de la piel, que es lo que tenemos aquí abajo, es percatada por una sola neurona en la corteza cerebral. Y a eso le llamamos campo receptivo, ¿ok? Y cuando hay un proceso de dolor crónico, el campo receptivo es mucho, mucho más amplio. Es decir, una sola neurona puede recibir un campo receptivo mucho, mucho más grande, o sea, una cantidad de superficie mucho más grande y además se pierde este proceso de inhibición. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que conocemos como el proceso de sensibilización central. Pero, ¿y luego qué pasa? ¿No? O sea, al final dices, ok, el paciente tiene ya una sensibilización central, sí, sí tiene dolor crónico, tiene sensibilización central, y luego, o sea, luego, ¿qué sigue? ¿No? Y lo que les comentaba también al principio, realmente no deja de ser una persona, y una persona siente, piensa, tiene necesidades y muchas emociones. Entonces, si nosotros solamente contemplamos lo que hemos visto hasta ahora con respecto a la sensibilización central, nuevamente nos seguimos quedando muy cortos y eso es lo que yo siempre me he planteado, me he preguntado, ¿qué más podemos hacer por los pacientes que tienen dolor crónico? Porque si yo me quedo con una sensibilización central, pues sin duda el tratamiento pues nuevamente tiene que ser integral, pero es un tratamiento que seguramente tengo que hacer una estimulación nerviosa periférica, seguramente tendré que hacer una neuromodulación del dolor, por ejemplo, a nivel periférico, seguramente tendré que hacer que el sistema nervioso central libere algunas endorfinas, entonces yo qué sé, se me ocurre quizás ejercicios, se me ocurre termoterapia, se me ocurre alguna otra técnica que de repente por allí tenemos, pero eso no es suficiente. ¿Sí? No es suficiente en los pacientes que tienen dolor crónico y que de repente tienen esos periodos de agudización. Es muy complejo y el manejo tiene que ir mucho más allá. Yo por lo menos me he dado cuenta que se ayuda de muy poco únicamente teniendo estas herramientas y únicamente sabiendo el proceso de la sensibilización central. Y por eso en el título de la charla es mucho más allá de la sensibilización central, porque no es solamente sensibilización central. Entonces, ahora, pues, ¿qué sigue? Justo como lo expresa Andy Clark en este maravilloso artículo que está bastante bien explicado, muy extenso, habrá que leerlo muchas veces porque de repente no quedan claro tantas cosas, pero él trata de unificar muchas teorías para que podamos entender el funcionamiento de la mente. Y la mente es algo muy, muy complejo. Igual en fisiocortos anteriores, cuando Mariana Velázquez nos hablaba acerca del inconsciente, por ejemplo. Entonces, aquí ya nos empezamos a meter en terrenos que son un poquito más complejos y particularmente de lo que yo les voy a hablar ahora es algo más cognitivo, no es propiamente algo del inconsciente, pero sí es algo muy cognitivo. Y yo he empleado este método o este enfoque y me ha dado muchos resultados muy positivos en muchos de los pacientes, en aquellos pacientes que de repente empieza la frustración porque ya no sabes qué más hacer. Entonces, cuando cambias el giro y el paciente empieza a entender muchas cosas de lo que ocurre en el interior de su cuerpo, entonces empiezas a tener más ventajas, ¿no? Te empieza a tener más ventajas, empieza a tener otras herramientas que además hacen que el proceso sea mucho más activo, porque el paciente empieza a tratarse él mismo. ¿Sí me explico? Él empieza a observar a su cuerpo, a reconocer, a percibir mucho más el mensaje, si es o no es nociceptivo, y además para qué función tiene en su cuerpo. ¿No? Y eso es algo bien importante porque seguramente la mayoría de nosotros que experimentamos a veces un mensaje nocivo, un proceso de dolor, quizás, a veces no entendemos del todo cuál es la función de lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, por citar un ejemplo, a veces cuando tú haces alguna técnica, por ejemplo, de inhibición por presión en algún punto gatillo miofacial, va a generar dolor. Y yo les pregunto, ¿es un dolor
o es un mensaje nociceptivo de daño, yo diría que no. O sea, no propiamente, yo no estoy lesionando a mi paciente. ¿Sí me explico? Lo que estoy haciendo, sé que va a generar cambios internos en la banda tensa y pues a largo plazo o a mediano o corto plazo va a producir un efecto analgésico. ¿Están de acuerdo? Y yo estoy evocando dolor. Y si el paciente cree que bueno, mejor dicho, él cree que está percibiendo el dolor porque le estoy haciendo daño, entonces simplemente él se va a proteger, ¿no? Y es el paciente que no va a querer más la técnica, es el paciente que no va a querer asistir más a la terapia porque está mal interpretando los mensajes, ¿no? Y eso lo tiene que comprender él para que el proceso sea mucho más llevadero. Entonces, en este artículo, por ejemplo, dice, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Resulta que el cerebro siempre es una máquina que está constantemente prediciendo. Al cerebro no le gusta la sorpresa. El cerebro siempre se está anticipando ante lo que pueda suceder o lo que pueda acontecer. Y para eso es que nosotros necesitamos de la percepción. Nosotros necesitamos percibir, necesitamos sentir, escuchar, ver, porque esa información el cerebro la utiliza para crear una hipótesis de lo que es la realidad y que además tiene que anticiparse a lo que va a suceder en el futuro. ¿Ok? Por eso es que todos experimentamos, por ejemplo, ansiedad cuando no sabemos qué va a suceder, por ejemplo, ahora con todo esto del COVID, de la pandemia, no sabemos qué va a pasar después. Y entonces todos empezamos a tener estos episodios de ansiedad porque no sabemos qué sigue. Y si el cerebro no sabe qué va a pasar después, entonces entra en un conflicto, ¿sale? Y ese conflicto interno puede generar muchos problemas en el paciente que tiene dolor crónico, porque él necesita entender y anticiparse de lo que yo le estoy haciendo o de lo que él tiene que sentir o tiene que percibir para que el tratamiento realmente funcione. Y entonces tú tienes que utilizar ciertas herramientas cognitivas que hagan que el paciente empiece a desarrollar ese proceso de anticipación ante lo que él debe esperar del dolor o del tratamiento o del proceso patológico que está viviendo. Ok, y esto aplica realmente en muchas disciplinas, pero esto yo lo he utilizado muchísimo en los pacientes y la verdad es que ayuda muchísimo. Entonces, el cerebro constantemente está prediciendo y cuando predice, lo único que hace es que disminuye el error de predicción. Es decir, de la información que yo recibo, en este caso la información nociceptiva de la que recibo, yo ya me anticipo porque a mis 30 años, por ejemplo, yo seguramente ya he experimentado dolor de muchas razones o de muchas maneras, entonces mi cerebro ya sabe. O sea, ya sabe qué esperar cuando vuelva yo a sentir dolor. Y no importa si es en la misma zona o no es en la misma zona, pero el cerebro ya sabe, ¿ok? Entonces lo que hace es que yo recibo esa información y por lo tanto disminuyo el error de predicción, pero no siempre me voy a poder anticipar a todo. Por ejemplo, si me dolía, en alguna vez yo he experimentado dolor en la región lumbar y ahora lo experimento en el cuello, entonces ahí hay una discrepancia. Y esa discrepancia, entonces, esa mínima discrepancia, voy a permitir recibirla para que una vez que yo la reciba, entonces pueda hacer estos ajustes, ¿ok? Y hacer estos cambios plásticos, que algunas veces facilitan incluso el proceso del dolor crónico, muchas otras facilitan el proceso de aprendizaje, ¿ok? Y bueno, ya no voy a tocar aquí algunos otros temas, pero quiero que sepan que la percepción, la cognición y la acción siempre están de la mano, ¿ok? Siempre, siempre. Entonces, por ejemplo, Freestone es uno de los que ha estudiado muchísimo esta teoría de la anticipación o del proceso predictivo del cerebro. Y él, por ejemplo, menciona que la acción está orientada al proceso de la predicción. ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos o el sistema motor está a merced de la cognición y merced de la percepción. Es decir, los músculos, ¿sí? Nuestro sistema músculo-esquelético, su función es básicamente ser un esclavo de la cognición para que el cerebro pueda seguir aprendiendo.
porque si tú no te mueves, no hay manera de que puedas seguir aprendiendo. Y esto es un cambio que ocurre mucho en los pacientes, porque normalmente los pacientes dejan de moverse. Cuando sienten dolor, ellos dejan de moverse en automático, porque se activan muchos sistemas de protección y uno de ellos es no te muevas, porque si te mueves te va a doler más y si te duele más, pues ¿para qué quieres? ¿No? O sea, yo ya me anticipé que si me muevo me va a doler y que además si me va a doler voy a sufrir y no quiero eso. Entonces tú tienes que revertir ese proceso de anticipación porque tú tienes que darle otras alternativas. Si el paciente tiene únicamente esa alternativa de anticipación, pues por supuesto que estamos fallando y ahí simplemente hagas lo que hagas, no va a avanzar. Así de simple. Entonces, eh, nosotros en nuestro cerebro tenemos una fuente que hace que constantemente nosotros estemos en este proceso de búsqueda, ¿sí? De información, de sensaciones, de percepción. Y curiosamente hay personas, por ejemplo, que están constantemente buscando dolor, porque es una manera en la cual nosotros podemos aprender a sentir nuestro cuerpo. Entonces, las expectativas que nosotros ya tenemos en nuestro sistema nervioso para anticiparnos ante la sorpresa, esas expectativas son la fuente de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo que nosotros necesitamos. Ya tenemos siempre expectativas, expectativas de cuando conozco a una persona, ya sé cómo va a ser, simplemente porque lo vi. Cuando veo a un paciente, digo, ya sé cómo va a evolucionar porque yo ya me estoy anticipando. O sea, yo ya siempre tengo esta fuente que son las expectativas y bueno, pues de repente dices, ok, está bien, no hay ningún problema. A ver, vamos a conocer, vamos a utilizar la percepción. Ajá. A ver, si confirmo lo que yo ya estaba pensando o no, o a lo mejor si hay algo nuevo. Entonces, básicamente, el proceso de la percepción y el hecho de que nosotros tengamos que movernos para sentir o para aprender es un proceso simplemente de verificación. O sea, no hay más. Simplemente estamos constantemente verificando la información que se nos está, este, bueno, que nos provee pues el medio interno y externo. ¿Ok? Entonces, esto aplica exactamente lo mismo para el dolor. El dolor es un proceso de información sensitiva, también lo es sensorial. A veces no siempre es sensitiva, a veces puede ser también sensorial. Y nuevamente, en el caso del dolor, el dolor solamente sentimos dolor únicamente cuando no alcanzamos a cubrir esta expectativa que tiene el cerebro. Y cuando no alcanzamos a cubrir esa expectativa, dejamos que nos duela de una manera innata o inconsciente, es un mecanismo que va a utilizar el cerebro justamente para verificar la información, de dónde viene, por qué viene y todas las posibles hipótesis y la hipótesis que más va a ser acertada, pues no hay de dos. Simplemente el cerebro cuando recibe esta información nociceptiva solamente tiene dos opciones, o sea, dos hipótesis ante las que se va a anticipar. El primero de ellos es la hipótesis de protección, es decir, hay un daño y por lo tanto yo tengo que protegerme. Y el otro es hacer un caso omiso, ¿no? Pudiéramos citar, por ejemplo, en la opción número 2, algo que también es muy común verlo en las personas, e incluso en algunos estados patológicos como el masoquismo, es que a veces el dolor puede ser muy placentero, ¿sí? Puede ser muy placentero. Y esto lo vemos en el día a día, incluso hay algunos pacientes que literalmente buscan las técnicas que son un poco más invasivas o un poco más álgicas, porque yo no sé qué tanto disfrutan o no de esto, pero o sea, sin duda hay mucha gente que lo busca, ¿no? Y por eso mucha gente vuelve contigo, mucha gente dice, pues ahora ya no me duele el cuello, pero ahora me duele la espalda, ¿no? Y igual, aplícame función o inhibición de puntos gatillo, etcétera. ¿Sí me explico? Y lo otro es que habitualmente la hipótesis a la que se va, em, la que va a elegir con mayor frecuencia el cerebro es la protección, ¿sí? Cuando hablamos de dolor agudo, definitivamente es la respuesta, es lo que tiene que hacer, porque es un proceso biológico. Incluso Melza, que en el 2000, por ejemplo, él decía
Él habla, por ejemplo, de un dolor patológico, es decir, hay un dolor que es biológico, que es natural, y hay un dolor que es el dolor crónico, que es un dolor patológico, es decir, ya no tiene esta función de protección, pero el cerebro va a seguir anticipándose a esa respuesta y siempre va a optar por la protección. Entonces, la tendencia es a errar por la protección. ¿Y cómo se va a proteger el cuerpo? Pues simplemente va a utilizar otros sistemas de protección, la hipomovilidad, va a utilizar la formación de contracturas, la formación de bandas tensas, sobre todo estos estados emocionales también de tristeza, de depresión. Es un mecanismo de cierre hermético donde el sistema se va a proteger. Es decir, yo ya me anticipé a que hay un daño, aunque no exista, simplemente yo lo considero que sí y voy a errar por la protección. Y entonces hay que saber detectar cuando el paciente ha errado por este camino porque definitivamente no es lo mejor. Y entonces tú empiezas a utilizar estos mecanismos cognitivos para justamente ir abriendo esas pequeñas llaves, esas pequeñas puertas que te van a permitir poder hacer uso de otras herramientas, ¿ok? Entonces, decíamos justamente, el sistema va a tender a errar por la protección, ¿sí? Y eso hay que enseñárselo al paciente, hay que decirle, no hay un proceso nociceptivo como tal y tu cuerpo simplemente se está protegiendo. Entonces, sí lo tenemos que proteger, pero al mismo tiempo tenemos que ir cediendo y tú tienes que aprender a ceder, tú tienes que aprender este mecanismo de relajación activa, que es una relajación meramente interna o voluntaria basado en este proceso de entendimiento de que mi cuerpo se está sobreprotegiendo y entonces yo tengo que de alguna manera irme desprendiendo de eso y tengo que aprender a ir liberando un poquito esta tensión para que yo pueda ir ganando menos dolor, ganando menos restricción de la movilidad, menos contracturas, por ejemplo, y entonces empezamos a generar un círculo que no es vicioso, sino es un círculo que va rompiendo el círculo vicioso, que normalmente ocurre en todos los pacientes, ¿ok? Algo que en la terapia cognitivo-conductual, y yo se los comento porque en algún momento lo hice y evidentemente los pacientes te mandan por un tubo, porque cuando tú les dices es que no hay un dolor periférico y eso está básicamente en tu mente, entonces te van a decir, pues a mí me lo dijeron así, Adrián, con todo respeto, eh, yo tengo 5 cirugías en la columna, entonces sí tengo un daño en la columna y el dolor viene de allí, ¿no? Y no está en mi mente. Entonces, es bien importante saber cómo le dices al paciente justamente eso. Y siempre, cuando un paciente te dice que le duele, es que le duele. Y el dolor que tiene es real. Y sí existe, ¿ok? Y tienes que hacérselo saber al paciente de esa manera. Tu dolor sí existe, es real, pero hay varios cambios que ocurren a nivel periférico y a nivel central y sobre los cuales tenemos que trabajar. ¿Ok? Y lo otro es, pues, lo que ya les vengo comentando, ¿no? Acerca de que el dolor puede ser sobreprotector. Y entonces, cuando tú ves un paciente, por ejemplo, que tiene muchísimo dolor y tú le empiezas a tratar lo que quieras, y sobre todo cuando tratas un músculo, observas este signo del sobresalto, porque el paciente nuevamente va a intentar protegerse, porque el cerebro piensa, el cerebro del paciente piensa que lo estás dañando y no es real, no lo estás dañando, por el contrario, estás buscando una solución. Cuando tú le dices eso y el paciente aprende a canalizar ese tipo de información por otra vía, entonces te permite poder manipular los tejidos con mayor firmeza, es muchísimo más fácil y ofrece muy buenos resultados. Y lo otro es restar el valor potencialmente dañino al mensaje nociceptivo, es decir, yo tengo un mensaje nociceptivo, pero quien determina qué tan grave es, nuevamente es el cerebro. Y si el cerebro dice, eh, se te rompió una uña y es demasiado grave, entonces nuevamente vas a tender a errar por la protección y te vas a sobreproteger a costa de lo que sea. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? O sea, realmente hay que cuidarlo,
¿sí? Hay que evitar que se te vaya a infectar la herida, por ejemplo, del dedo o de la uña, pero eh, puedes hacer otras cosas, simplemente lo vendamos y tú puedes seguir utilizando la mano para básicamente todo. Entonces, estamos restando el valor altamente dañino que inicialmente el paciente, de manera automática, le asignó un valor que es demasiado elevado para una situación que es menos compleja. Y esto básicamente ocurre y aplica para absolutamente todos los pacientes. Todos los pacientes tenemos esa tendencia de asignarle un valor exagerado. El miedo es uno de ellos. Cuando observamos el miedo es uno de ellos. Así que hay que empezar a trabajarlo con estas herramientas simplemente, hacer que lo entienda de esa manera, que el dolor te está sobreprotegiendo. Y bueno, ya para ir cerrando, pues es bastante complicado. De repente lo que nosotros hacemos en la fisio, yo critico muchísimas cosas que hacemos. Parte de ellas es incluso, por ejemplo, el hecho de que hay fisios que se están formando en osteopatía y de repente a veces creo que ni siquiera entendemos cuáles son nuestras o debieran ser nuestras prioridades o para lo que nosotros nos hemos formado, que es básicamente evaluar funciones, restablecer funciones y nos andamos metiendo en algunas otras cosas que a veces no, o sea, no dan cabida a lo que realmente debiera ser el concepto de la rehabilitación física o de la fisioterapia. Y a veces también el tema de los diagnósticos, que hablamos de tantas cosas que puede ser bastante complejo y una de las frases que a mí me ha gustado muchísimo, eh, que la tenemos aquí, la primera dice, cuando la fe en las ciencias empíricas llega al grado de lo absurdo, ¿no? Entonces, a veces lo que nosotros hacemos tiene un camino pues altamente empírico, porque a veces no hay tanta información y de la información que nosotros podemos consultar en las revistas científicas no es del todo fiable, o sea, así de simple, no es del todo fiable y lo más seguro es que si yo quiero evaluar una técnica, un método, una herramienta, y lo reviso, lo veo en un artículo científico y casi siempre la conclusión es, pues se requieren más estudios. Entonces, mucho de lo que nosotros aplicamos es empírico y esto no debiera ser así, esto debiera ser muchísimo más objetivo y nosotros debemos empezar a ampliar mucho más el panorama, empezar a no a investigar más, porque no se requieren más investigaciones, se requiere que las investigaciones que se hacen se hagan de calidad en primer lugar y en segundo lugar que nosotros empecemos a aplicar más métodos científicos en la elaboración de nuestros programas de tratamiento. Entonces, un libro que a mí me encantó muchísimo, que es de neuropsicología, que habla de la actividad intelectual en el paradigma histórico-cultural, de Julia Solovieva. Ella, ella comenta bueno, hace esta reflexión y dice que ante la ausencia de un criterio único para la identificación de los fenómenos, puede conducir a conclusiones erróneas que no tienen nada que ver con el pensamiento científico. Entonces, a veces tenemos mucho esta tendencia a hacer conclusiones erróneas, que lo enlazo también con este otro concepto del posibilismo anatómico que a veces se utiliza mucho en la osteopatía, y es que, tal cual como lo dice aquí, cualquier cosa que se pueda relacionar anatómicamente, si utilizas el número suficiente de estructuras que las relacionan, pues te va a dar un diagnóstico. Y a veces esto lo vemos mucho en los pacientes, donde la tendencia es a decirle, ¿sabes qué? Te duele la espalda baja porque tienes una pierna más corta o porque tu arco plantar, no sé qué, o porque el hombro. Esto se ha salido un poquito de lo que en realidad es una cadena cinética, ¿sí? Sí, sí funciona nuestro cuerpo por cadenas cinéticas, pero a veces me parece que justo eso, no tenemos un criterio único, tenemos muchos criterios y cada quien puede diagnosticar como pues, le vengan gana o como a mí me parezca que es lo mejor. Y creo que hay que ser demasiado críticos en ello, ¿no? Así como se tiene que ser muy crítico en lo que nosotros leemos, porque literalmente hoy día para todo lo que quieras tú sustentar, hay un artículo. Entonces, si yo quiero decir que el hígado está implicado en el proceso de génesis del dolor del hombro, seguro que lo buscas y lo encuentras, ¿no? Y lo puedes justificar.
Entonces, hay que ser mucho más críticos con respecto a lo que leemos, a lo que vemos, a lo que le decimos a los pacientes y pues eso, ¿no? O sea, tratar constantemente de estarnos formando cada vez más, de ser más críticos, de leer muchísimo más al respecto, de ampliar el panorama nuevamente, de no hacernos técnicos, sino buscar enfoques o alternativas o métodos que ayuden a desarrollar terapéuticas muchísimo más eficientes para nuestros pacientes. Y bien, pues les agradezco muchísimo por el tiempo, espero que les haya gustado, espero que les haya abierto un poquito el panorama, que haya aportado esta plática un poquito más acerca de lo que estamos haciendo en el día a día. Sin duda es muchísimo más complejo. Yo les comento, o sea, les puedo decir que yo no soy ahora mismo el experto en dolor. Seguramente en un par de años así será, que básicamente esto es lo que a mí me apasiona. Y habrá que estudiar muchísimo más, habrá que estudiar muchísimo más porque sin duda hay muchísimo que tenemos que aprender todavía con respecto a las neurociencias del dolor y toda la formación que yo he ido buscando con el diplomado y con algunos otros cursos relacionados con las neurociencias, desde anatomía básica hasta neurofisiología un poquito más compleja, pues va encaminado justo a esto, al que yo pueda tener el panorama cada vez más amplio y a partir de ahí pueda tomar los extractos que yo necesito para ir generando estos nuevos enfoques. Y hoy por hoy sí les puedo, bueno, esto que les he compartido acerca como a modo de tips, a mí me dan resultados. O sea, la verdad es que sí me han dado resultados, no son técnicas propiamente, solamente es un enfoque, lo aplico y la verdad es que en la mayoría de los casos ha funcionado. La otra cosa es que también no, los pacientes no siempre son todos para ti. Y a veces ahí está el paciente que sí le gustó el enfoque. Y yo literalmente se los digo a los pacientes, ¿no? El enfoque que yo te estoy ofreciendo es un enfoque integral, donde estoy viendo todos los factores de riesgo que están implicados en la génesis o la permanencia del dolor que tú tienes o que tú experimentas y vamos a trabajar en todos ellos, ¿no? Y se requiere de tiempo y a veces vas, a veces vienes. Ahora con todo esto de la pandemia también te ayuda a desarrollar otras habilidades justamente a través de la comunicación digital, de la telerehabilitación. Creo que puede ser también una herramienta, una ventana de oportunidad muy importante. Y entonces el paciente está centrado no únicamente en que vente, túmbate en la camilla y vamos a iniciar con TENS y luego te pongo la termo y luego va lo miofacial y luego va lo invasivo y tus ejercicios y te vas a casa, ¿no? Definitivamente eso es la escuela vieja, ahora el paciente circula en un fenómeno muchísimo más complejo y vas abarcando todo eso, o sea, realmente vas abarcando todo eso, a veces más, a veces menos, a veces está contigo, a veces no está contigo, tienes que mandarle información impresa, videos y mil cosas más para que vayas generando ese cambio y la intención evidentemente es que a largo plazo sea esto lo más efectivo y útil para los pacientes, ¿no? A veces esto definitivamente no entra en el concepto que se tiene de negocio, de eso a mí me queda clarísimo porque pues nomás no va, ¿ok? Es un poco diferente. Y pues nada, invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, NeuroABC, en Twitter, en la página web que tengo donde a veces voy publicando la información de la que voy leyendo, voy haciendo el resumen, algo un poquito más claro para que pueda ser entendible para cualquiera de ustedes que lo quiera visitar. Y bueno, ahí está mi correo electrónico también para que me puedan enviar alguna duda que tuvieran ahora mismo me la pueden hacer llegar también por allí o también en las redes sociales. ¿Sí? Entonces, pues nada, vamos abriendo el foro de discusión. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y lo vamos resolviendo. ¿Vale? Pues adelante, ¿quién dice yo? A ver, José Luis Sánchez, creo que tú tienes alguna pregunta. Adelante, si quieres activar tu micrófono o si quieres escribirlo ahí en el chat, adelante también lo puedo leer. ¿Me escuchas, Adrián? Sí,
Un poquito más fuerte nada más. Ok. Nada más tenía una duda. Al inicio hablabas de la nocicepción y del dolor. ¿Sí se me escucha? Un poco más fuerte porque casi no te escuchas. Si no lo escribo. Ya te escucho un poquito más, a ver, adelante. Ok. Al inicio hablabas un poco de lo que era la diferencia entre nocicepción y dolor. Entonces, la diferencia de lo que comprendo es que la nocicepción hace referencia hacia el sistema, bueno, hacia lo fisiológico y el dolor es un poquito hacia la experiencia de la persona. Así es, sí, completamente de acuerdo, coincido contigo. Eh, la, lo primero, lo nociceptivo es mucho más hacia lo biológico, la liberación de estas sustancias nociceptivas, del proceso de transducción, del proceso del potencial sináptico, etcétera. Entonces hablamos de la nocicepción, básicamente significa eso, y el dolor ya es toda la experiencia, ¿sí? La experiencia que ya no necesariamente tiene que ver con lo biológico, ¿no? O sea, hoy día todavía nos preguntamos cómo es que los potenciales de acción se pueden convertir en pensamiento, ¿no? Y básicamente cuando hablamos de una experiencia hablamos de todo este proceso, ¿no? Que es algo mucho, mucho más complejo, es algo muy difícil de entender en cuestiones científicas o metodológicas. Entonces la experiencia dolorosa es salta un poquito más allá de los límites de lo meramente biológico, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Ok, sí. Sí, ¿no? Bueno, dentro de esto también me surge otra duda. Actualmente he estado investigando un poquito más sobre lo que no sé si has escuchado de las técnicas de conciencia basal, de conciencia corporal basal, Ujú. precisamente para trabajar el dolor crónico. Sí, Y no sé, tú que me puedas, no sé si has escuchado un poco sobre esta técnica, porque creo que sí está, la verdad es que yo no he encontrado como tal el aspecto fisiológico o cómo es que sí, se para trabaja sustentarlo. esto a través del dolor. Ujú, sí, claro, para sustentar un poquito, ¿no? Ajá, Al final, pues la técnica o el método. No he escuchado exacto. como tal la técnica, pero por el nombre yo básicamente podría intuir que sí es muy significativa, que puede ser una herramienta muy interesante y muy importante hablar de este proceso del reconocimiento o del conocimiento de nuestro cuerpo. Sí, Y eso, sin duda, en algún momento, justo cuando yo creía que este proceso es bastante complejo y que se requiere especializarse en algo y de repente quieres abarcar todo y de repente no abarcas nada. sí, Entonces yo comprendí que por lo menos mi función en el caso de los pacientes que tienen dolor crónico, vaya, una de las cosas más importantes y significativas es que ellos aprendan a reconocer su cuerpo, que ellos aprendan a sentirse, que aprendan a sentir sus músculos, los movimientos que están haciendo, porque esto finalmente es la base eh, para generar el cambio. ¿Sí me explico? Si yo quiero una experiencia diferente a la que está experimentando el paciente que tiene dolor, entonces yo tengo que crear nuevas entradas, nuevos canales de información. Utiliza la información que quieras. Por ejemplo, ahora sabemos que las personas que se someten a un estímulo nociceptivo y que producen dolor, es diferente si el área donde ellos están tiene un color distinto. O sea, por ejemplo, las personas mm, que reciben este estímulo nociceptivo y están en un espacio donde hay muchos colores, por ejemplo, como el rojo, ellos van a experimentar más dolor. Y las personas que están en un espacio donde están experimentando el mismo estímulo nociceptivo, pero el entorno tiene colores entre azul y verde claros, ellos ajá, experimentan menos dolor. Entonces, tú estás utilizando un mecanismo de facilitación o de inhibición de la experiencia a través del entorno.
Ah, ok, ok, Ajá. entiendo. Y al mismo tiempo, si tú utilizas comandos verbales que faciliten el proceso o que empeoren la experiencia dolorosa, simplemente va a pasar. ¿Sí? Igual hay muchos estudios que han investigado, por ejemplo, acerca del efecto placebo, otros han Ujú, investigado acerca de simplemente la confianza que tú le brindas al paciente en la primera visita. Si el paciente le das confianza, se sabe que esos pacientes van a mejorar en el proceso. O sea, va a ser mucho más fácil. O sea, al final, tú lo que estás haciendo es generar nuevos canales de entrada de una información diferente a lo que el paciente está viviendo o está experimentando. Entonces, te puedes valer de realmente muchas herramientas y una definitivamente, una de ellas así muy importante es la que tú mencionas, ¿no? El proceso de cómo tú también estás percibiendo tu cuerpo. Igual los métodos de conciencia plena, por ejemplo, la meditación también son una herramienta muy ujú, poderosa, muy significativa, sí, ¿no? sí, sí. Sí, gracias. Bueno, es parte de esta técnica que te comento es parte de la terapia cognitivo-conductual, Ujú. que pues básicamente es lo que tú estás comentando. Así es. Gracias, Adrián. No, ¿de qué? Gracias a ti. Y por aquí José Luis Sánchez nos pregunta, dice, ¿qué ejemplos de herramientas cognitivas para prevenir o alterar el dolor? Bueno, existen muchísimas cognitivas. Dentro de las que yo les mencionaba, son básicamente estas, el proceso de que tú puedas comprender exactamente qué es el dolor. O sea, una de las herramientas cognitivas más importantes es el que le informes a tu paciente todo lo relacionado con la neurobiología del dolor, pero que el paciente y tú comprendan, por ejemplo, que el dolor existe y que al mismo tiempo puede ser sobreprotector, ¿no? Y eso es que lo tenemos que digerir bastante o muchísimo, yo diría, porque eso es lo que te va a permitir a ti que como terapeuta se lo puedas explicar al paciente y como paciente puedas también digerir esa información para que tú puedas o tú sepas que se están activando muchos sistemas de protección y que tú tienes que aprender a soltar. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una de las herramientas. Las otras herramientas están sin duda, por ejemplo, el manejo de la percepción, el cambiar estímulos, eso incluso todos lo hacemos, cambiar estímulos nociceptivos por otro tipo de estímulos. Lo hacemos, por ejemplo, cuando utilizamos el TENS, utilizamos la termoterapia. Y estos, cuando tú se lo explicas, no por el hecho de que todo el proceso fisiológico que ocurre, sino que al final le estás educando, es una manera de educar al paciente, eso vamos, esa es la herramienta más importante a nivel cognitivo, la educación del paciente. Y entonces cuando tú le empiezas a explicar todos esos conceptos y él lo empieza a entender, entonces él sabrá que en cierto modo él tiene otras alternativas que incluso puede utilizar en casa, como la aplicación del calor local o el uso de las pelotas estas que ayudan a hacer el masaje de los puntos gatillo miofaciales. El tema no es que haya como las herramientas cognitivas, la A, la B y la C. ¿Sí me explico? Yo lo que estoy tratando de explicar es que hay varios métodos, ¿sí? Incluso los métodos que nosotros ya estamos utilizando, pero eso depende, o sea, cuando yo lo quiero hacer cognitivo, es la manera en cómo yo se lo explico y cómo el paciente empieza a digerir esa información. O sea, el momento en el que él hace ese proceso de entendimiento de la información que yo le estoy brindando, entonces ya estoy yo ahí empleando todas esas herramientas cognitivas que me van a servir a mí como base, una base interna que el paciente va a tener, es decir, su cerebro va a empezar a hacer nuevos ajustes y estos ajustes de anticipación van a ser justamente para esperar ahora lo opuesto a lo que estoy experimentando con el dolor. ¿Sí me explico? Y bueno, a ver, aquí hay una pregunta de Iván Martínez. Dice, evitar hacer que el paciente caiga en hipervigilancia en el dolor. Completamente coincido contigo, Iván. Me parece algo súper acertado. Justamente, algo de lo que yo no les hablé ahora mismo en la charla es acerca de la atención, del proceso. La atención es un proceso neuropsicológico superior
y la atención es lo más importante, ¿no? Entonces, más hipervigilancia hace referencia a que constantemente estés prestando atención, ¿sí me explico? Y la atención, por ejemplo, que también está muy en boca, el famoso TDA, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con o sin hiperactividad. La atención es la herramienta más importante que utiliza nuestro cerebro justamente para tomar a la percepción y la percepción la dirige hacia donde tú quieres. Y la atención es un proceso que tú lo puedes modular, porque parte de ello está modulado en el lóbulo frontal. Y entonces en el lóbulo frontal está una parte del entendimiento, y justo cuando yo les comentaba acerca de estas herramientas cognitivas, es que cuando una vez tú comprendes esto, empiezas a prestar atención, sí, pero prestas atención a también otros estímulos que están entrando en el momento en que tú estás haciendo ese proceso. Y sí, una de las cosas que hay que decirles a los pacientes y constantemente estar ahí todo el tiempo repitiendo es: presta menos atención al dolor. Porque si prestas siempre mucha atención, entonces el proceso se complica cada vez más, y tú tienes también que valerte de otras herramientas justamente para empezar a evitar que el paciente caiga en ese proceso de, de atención constante en un estímulo nociceptivo, ¿sí? Y esto que les voy a comentar es un poquito más de la rama de la psicología, pero literalmente es algo que yo les digo a los pacientes es: deja sentir el dolor, porque todos los pacientes sienten el dolor, pero al mismo tiempo le huyen. Y si esta es una herramienta que se le conoce como de afrontamiento. Entonces, si tú estás constantemente huyendo de esa información, de ese estímulo o de esa experiencia que no te gusta, a nadie le gusta, por supuesto, pero si tú constantemente estás huyendo, pues evidentemente nunca vas a lograr eh, manejarlo y nunca vas a poder solucionarlo. Entonces, estas son una de las herramientas importantes también que de repente se lo tienes que decir al paciente. O sea, literalmente deja sentir el dolor, ¿ok? Deja sentir el dolor, es más, vívelo, siéntelo, ¿sí? Trata de percibir todos los matices de la información que tu cuerpo te está enviando. Cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Y más que decirle ya no prestas atención al dolor, es justamente eso. O sea, aprende a sentir el dolor y aprende a diferenciar el dolor que tú estás percibiendo, el dolor del tratamiento, el dolor cuando te estás moviendo, el dolor cuando estás en reposo, y aprende a diferenciar muchos otros estímulos. Eso nuevamente también es otra herramienta cognitiva que es importante hacérselo saber al paciente. Me dice Dul, dice: Adrián, ¿has escuchado acerca del transformo somatomorfo? Mi duda, ¿cómo trabajas el dolor con ellos? Así se llama, Dul, no sé si te llamas Dulce, este, transformo somatomorfo. No, la verdad es que no he escuchado yo acerca de este término, no sé exactamente a qué se refiere. Si pudieras darnos algunos otros detalles, bueno, igual, posiblemente a lo mejor si yo he tenido algún paciente con este trastorno, y si no, bueno, les prometo que lo investigo y en mis redes sociales allí les comparto algo de lo que yo encuentre. Y me dice Arlet, sé qué tan recomendable es emplear la terapia cognitivo-conductual desde un inicio de la terapia. Es mejor emplear la terapia básica a la que están acostumbrados: calor, electroejercicio, etcétera, y mejor ir integrando poco a poco lo cognitivo-conductual. Yo creo que, bueno, lo primero que hay que pensar, Arlet, es que no hay que pensar en técnicas o en herramientas o en terapias, simplemente eh, ver al paciente, que me explique qué es lo que tiene, voy yo deduciendo qué es lo que tiene, por dónde va, y lo más importante es escuchar, porque hay pacientes que definitivamente, como tú lo dices, tienen que empezar por lo que están acostumbrados, o tienen que empezar por lo que ellos ya conocen,
porque a veces las personalidades de los pacientes son bien diferentes y eso a mí me queda clarísimo y cuando tú recibes al paciente en la consulta, ya, o sea, ya sabes. O sea, ya sabes si es el paciente que es conflictivo, si es la señora que para todo, o sea, con que la veas grita y así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. El primer encuentro en el que tú recibes a tu paciente es cuando defines qué tipo de enfoque le vas a ir dando a la terapia. Y basado en ello, pues ya tú vas empezando quizás algo que ningún paciente nunca te va a decir que no es, por ejemplo, el TENS y la termo, ¿no? O si ustedes utilizan alguna aparatología, ultrasonido, láser, etcétera, pueden, o sea, finalmente pueden emplearlo con eso y ya poco a poco la terapia, que no, ya les comento, no es propiamente terapia cognitivo-conductual porque eso no está todavía empleada, por lo menos no aquí en México, sino más bien hacer estos cambios cognitivos, esta educación en neurociencias del dolor, pues ya eso lo vas empleando poco a poco, o sea, lo vas educando poco a poco. Y sí es importante también que tú le vayas hablando de estos enfoques al principio. Lo más importante que yo hago con los pacientes en la primera sesión es decirles, a ver, vamos a sentarnos y vamos a platicar acerca de lo que yo he escuchado, de lo que yo he encontrado y de lo que he evidenciado, ¿sí? Y entonces empezamos literalmente, esto también es una herramienta que es bastante útil, hacer una lista de todos estos factores que están involucrados en la génesis del dolor. Eh, vamos, empezamos, pueden ser posturales, pueden ser ergonómicos, pueden ser algunos aspectos físicos como problemas musculares, por ejemplo, falta de movilidad, etcétera. Puede ser incluso lo mismo patológico, es decir, el diagnóstico a lo mejor con el que ya viene el paciente. Pueden ser cambios también, bueno, algunos factores, por ejemplo, emocionales, etcétera. Y ya tú le vas ahí enumerando, mira, tú tienes de la A a la F estos factores que están allí involucrados y que tendremos que hacer cambio en todos ellos. Y dependiendo también de cómo el paciente ingresa con el nivel de dolor, pues entonces iniciarás a lo mejor con el primer objetivo que sería básico, empezar a reducir el dolor, pero ya desde el principio, yo por ejemplo los empiezo ya a educar, o sea, ya desde el principio les digo, mira, o sea, tú te duele tal cosa, viene de aquí, además se ha asociado esto y esto y esto, pero lo que se ha asociado es algo que tú lo puedes trabajar. O sea, mientras yo no te vea en la terapia, tienes que mandarle algo de información y alguna terapia bueno, algún método que él pueda hacer en casa. Y con eso, tú tienes que empezar a trabajar eso. ¿Ok? Entonces, tú vas trabajando eso en casa y esto tiene que responder así, tú vas a sentir esto y el cambio tiene que ser así, ¿no? Nos escribimos en tantos días, escríbeme si pasa esto y si no, pues no me escribas, ¿no? Y así, entonces tú ya vas educando al paciente con estos conceptos importantes y ya vas viendo cuándo sí, quién no. Y nuevamente repito, hay pacientes que sí son para ti, hay pacientes que no son para ti, hay pacientes que no entran en tu enfoque y por más que tú eh, hagas así todo un circo para entretenerlo y para que esté contigo, simplemente se va, ¿no? Y también hay que saber, pues, perder cuando los pacientes dicen, sabes que Adrián, muchísimas gracias, pero no me ha funcionado, o sabes que estuvo muy bonito todo, pero tengo una cita con el neurólogo y primero tengo que arreglar algunas cosas con él. Entonces, pues adelante, o sea, sin problema, no hay ningún problema, no hay tema con eso. Y pues seguramente a todos nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Entonces, hay quienes sí entran en el enfoque y hay quienes no entran simplemente, ¿no? Y seguramente van a preferir a lo mejor lo que ya estamos, o lo que todo el mundo pues está acostumbrado, ¿sí? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, pues si ya no tienen preguntas, vamos a ir cerrando. Esta charla igual estará publicada en la página de YouTube y de Facebook y de PhysioBrain.
ahí están de hecho todas las charlas que hemos tenido. La encontrarán allí, pues si más adelante quieren echarle un vistazo también o quieren compartirla, se los agradecería muchísimo. Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo. Es un tema que es bastante complejo, sin duda da para mucho más. Espero que nos puedan acompañar en los siguientes fisiocortos. Justamente la intención es ir abordando temas así, pero sobre todo el que le vayamos dando este enfoque completamente integral y el que podamos ir abriendo el panorama. Siempre son bienvenidas todas las críticas constructivas que nos pueden ayudar para crecer y sobre todo para crecer también como gremio y como profesión. Entonces, todos los comentarios siempre son bienvenidos, muy bien recibidos. Si lo quieren hacer por correo, si lo quieren hacer en las páginas, se los agradecería muchísimo. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles, con otro episodio más de Fisiocortos. Nuevamente, bienvenidos, estén pendientes de nuestras páginas, síganos, denles like, por favor, y para que puedan estar al tanto de todos los fisiocortos de los que vamos hablando en las siguientes semanas. También son temas súper interesantes que ya se va armando ahí un poquito el itinerario y estoy seguro que también les va a gustar muchísimo. Así que, pues, muchísimas gracias, cuídense mucho, descansen y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Adrián. Saludos. Gracias, Adrián. De nada, cuídense mucho. Gracias, adiós. Gracias. Bye. Gracias, Lick. Bye. De nada, gracias.